Les invito a que pasen a sus lugares para, pues el día de hoy, para adorar al Señor como todos los domingos que hemos hecho. Me gustaría que, si traes tu Biblia o la Biblia de tu celular, de la aplicación, me gustaría que me acompañaras en Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, me gustaría compartirte ese versículo que el Señor me ha estado hablando durante estos días. Filipenses capítulo 2, el versículo 9 al 11. ¿Ya están ahí? Amén. Ok, me gustaría leerlo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, me gustaría que hoy te levantes de tu lugar, levantes ese corazón y que adores a Jesucristo, porque Él es digno de toda alabanza y toda exaltación. Así que, pues, vamos a adorar al Señor con estos cánticos. Si tienes algo en tu corazón para dárselo al Señor, entrégaselo, ora al Señor y demos gracias a Dios. Vamos a comenzar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica en todas las naciones que Cristo es la vida. Así es, exaltemos al Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre.
está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Así es, tenemos a un Dios todopoderoso. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. En mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Cantemos todos juntos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores,
glorifícate. Así es, Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Señor, te exaltamos, Señor, eres digno de toda adoración y alabanza. Bendito seas, Padre. Gracias por este día y gracias por todo lo que estamos aquí, Señor, en adoración. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Por qué no sales de tu lugar y saludas al que está al lado de ti? Abrázalo, dile que, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Anímense. Gracias a Dios que estamos aquí. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Contentos todos, ¿verdad? De vernos. Parece que fue como un mes que no nos habíamos visto. Así nos estamos saludando y eso me da gusto porque el amor del Señor está presente en cada uno de nosotros aquí. Entonces, vamos a poner vamos a esperar un poquito a que tomen sus lugares. Pero mientras los que ya están sentaditos abran sus Biblias en Lucas 16, por favor. Lucas 16 y vamos a leer del 16, 18 en adelante. Lucas 16, capítulo 16, versículo 18 y de ahí vamos a leer del 16, 18 en adelante, ¿ok? Sí. Los voy a esperar, estamos en confianza, así es que cuando ya estén listos me dicen, para que estén sentaditos y pongan mucha atención a la palabra de Dios, porque a todo esto hemos venido. Sí, ¿verdad? Los veo, los veo. Vamos a comenzar y vamos a orar. Bendito Padre, bendito Dios, te pido, Señor, que pongas nuestros oídos atentos a tu palabra, Señor. Necesitamos comer de ese pan y beber de esa agua, Señor, que es tuya, tu palabra, Señor, para que nos alimente, Señor, para que estemos fuertes, Señor, en la fe, para que confrontemos y enfrentemos, Señor, todas las cosas que hay en este mundo, Padre, en tu santo nombre. Queremos pedirte en especial este día por todos y cada uno de los matrimonios que están aquí y todos y cada uno de los noviazgos que hay aquí, Señor, para que podamos comprender el motivo, el propósito por el cual, Señor, tú unes a un marido y a una mujer en una sola carne. Te damos la gloria y la honra de todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces estábamos hablando que de favor abrían sus Biblias, Lucas 16 y vamos a leer en el 18. Pero antes, como les estaba comentando, este versículo de Lucas 16, perdón, este capítulo de Lucas 16 estuvo con muchos matices, muchos temas diferentes estuvimos viendo.
tema sobre tema. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a pasar a aprender primero lo de los matrimonios y luego vamos a hablar algo muy distinto, muy interesante también, acerca de lo que habla la palabra de Dios con Lázaro y el rico. Algunos de ustedes conocen esa historia que nuestro Señor Jesucristo contó. Entonces vamos a poner atención en primero la primera parte, pues trata del divorcio. Y como trata del divorcio, también vamos a hablar del matrimonio y también vamos a hablar de la castidad y también vamos a hablar de la soltería. Entonces, no es nada más para matrimonios, es para todos los que estamos aquí presentes que querramos conocer más de la voluntad de Dios acerca del matrimonio y acerca de lo que habla del divorcio. Muy bien, entonces, primero quiero decirles que para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Dios y Padre, es muy importante el matrimonio. Y mira lo que Él dice aquí en Proverbios 18:22. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien, y el que alcanza la benevolencia de Jehová. Hermanos, contrario a lo que dice el mundo, es bueno hallar esposa. Contrario a lo que dice todo el mundo, nuestro Señor, nuestro Creador, dijo que todo lo que había hecho era bueno, pero una sola cosa dijo que no era bueno, que el hombre estuviera solo. Y esa es la verdad. Dios diseñó al hombre, formó al hombre para estar acompañado de una mujer. Y la mujer tampoco debe de estar sola. Está formada y diseñada para estar con un hombre como ayuda idónea. ¿Sí? Pero en estos tiempos, en estos días, nos están tratando de engañar acerca de esto. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios trata de darnos a entender siempre que es importante que ese núcleo familiar, que ese fundamento de Dios lo conservemos. Y como cristianos, eso estamos haciendo aquí. Nosotros promovemos siempre lo que son los valores familiares y del matrimonio. Y eso es lo que nuestro Señor nos va a enseñar el día de hoy. ¿Ok? Dice que esto, si ustedes recuerdan, en los juzgados, no sé si todavía lo siguen diciendo, pero dicen mucho esta palabra. Dice que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y luego dicen hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Esto viene en la Biblia y muchos juzgados durante mucho tiempo estuvieron hablando acerca de la institución del matrimonio como voluntad de Dios. No sé si ahora ya lo hayan quitado o no, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, eso ya no pasa. ¿Ok? Entonces, hasta que la muerte los separe. Y eso me recuerda a una mujer que quedó viuda y que en el sepelio del marido, un cura comenzó a hablar y dijo: agradecemos por la vida del hermano, quien solo no fue un buen hermano en la iglesia, sino un buen hombre, un buen padre, amoroso, entregado a su matrimonio, un buen esposo, leal, trabajador y esforzado, quien fue un ejemplo para su familia y para su iglesia. Mientras el cura estaba hablando, la mujer susurra al oído de su hijo y le dice: hijo, asómate en el ataúd. Dice que vaya, que sea tu padre. Dice, porque creo que nos equivocamos de sepelio, ¿verdad? Bueno, es un chiste, pero la verdad, hermanos, que a ojos de los demás vivimos una vida perfecta. A ojos de los demás aparentamos que somos buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, ¿verdad? Y eso en las iglesias se ve mucho. Se ve mucho que vivimos una vida de color de rosa y la verdad no es así. En los matrimonios de todos los que estamos aquí presentes siempre va a haber luchas, siempre va a haber aflicciones, siempre va a haber retos que superar. Pero lo más importante es que prevalezca la voluntad de Dios y es la unión entre un hombre y una mujer en sagrado matrimonio, ¿verdad? Entonces estamos aquí precisamente para aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, para ser esos buenos esposos que merecen nuestras esposas y para ustedes, mujeres, ser esas buenas mujeres, ayudas idóneas para sus esposos. Y el propósito de ese matrimonio siempre será glorificar a Dios con esa unión. Eso es lo que tenemos que hacer.
Yo sé que esto solo es un chiste, pero de verdad muchos vivimos una vida así y necesitamos ser sinceros primero con Dios y contigo. Ser sinceros que necesitas ayuda de parte de Dios, que necesitas instrucción de parte de Dios, y por eso tienes que ir a Dios y a su palabra. Y eso estamos haciendo aquí. Así es que esto es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos a hacer su voluntad y que glorifiquemos a Dios con el matrimonio. Pero antes vamos a volver a orar para que Dios nos dé ese entendimiento. Bendito Dios, por favor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, para que comprendamos tu palabra, para que comprendamos tu propósito, Señor, para que te glorifiquemos con todo esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer lo que dice Lucas 16, 18, por favor. Si alguien me hace el favor de pasarme una servitualla, de favor, si se lo agradecería mucho. Gracias, gracias. Ok, vamos a leer Lucas 16, 18 y dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Repudio es el divorcio, es la carta de divorcio que se daba y así se llamaba. ¿Ok? Entonces, este breve pasaje que está aquí en el capítulo Lucas 16, gracias, 18, es muy breve. No habla mucho más del matrimonio o del divorcio. Pero en Mateo 19, si van ahí es donde nos vamos a quedar un rato más. Vayan a Mateo 19, por favor. Vamos a leer Mateo 19, del 1 al 12. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, es que es demasiado el calor. Ok, bueno, ya, si no nos aguantamos. ¿Ya están ahí? Mateo 19, del 1 al 12, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 19, del 1 al 12. Dice: entonces vinieron a los fariseos, mejor aquí. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de su corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Ok? Vamos primero a comprender estos versículos y después continuaremos ahí mismo en Mateo para escuchar la respuesta de sus discípulos a estas palabras, no de los fariseos, de los discípulos. Se dan cuenta que los fariseos siempre salen a escena, siempre, nuevamente queriendo tentar y hacer caer a Jesucristo en algo mal puesto en sus respuestas, ¿verdad? En estos versículos está todo lo que en el principio yo les dije y los que les mencioné, que varón y hembra los hizo, que son una sola carne. Y esta es una verdad bíblica y es una verdad biológica que está siendo deconstruida ahora. Si ustedes saben, quieren construir en las mentes de las personas sin Dios otra mentira, una mentira que va en contra de la biología, no tan solo, y de la ciencia, y no tan solo de la palabra de Dios. Ahora dice el mundo que ya no hay varón y hembra, que ya hay diversos géneros, de hecho hay transgéneros,
Y de hecho hay transespecie, y de hecho hay transtontería y tontería que dice la gente en el mundo, ¿verdad? Porque eso no es verdad. No puede ser una verdad objetiva porque no se percibe así. No está basado en la ciencia ni en nada, está basado en un propósito de deconstruir y destrozar al diseño original de Dios, que es la familia. Y es por eso que están invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero para hacerles creer al mundo que ahora ya no es cierto, que hay solamente varón y hembra, que ahora hay lo que tú quieras que haya, que ahora eres lo que tú quieres ser. No importa si tú naciste hombre, ahora te puedes convertir en un caballo, en un perro. Y se oye risa, pero lo podemos ver que es real. Se están invirtiendo mucho dinero y el gobierno está pagando por esas transformaciones y están deconstruyendo lo que Dios formó desde el principio. Varón y hembra nos hizo el Señor. Y sobre esto no hay cuestionamiento ni biológico ni científico, hermanos, hermanas. Por más que este mundo se empeñe en querernos engañar, los hijos de Dios tenemos la verdad en nuestra mano y la verdad en nuestras mentes. Y por eso estamos aquí, para estar firmes en nuestros pensamientos acerca de todas las mentiras que el mundo está diciendo. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. La serpiente lo hizo. Quiso engañar y engañó a la mujer. Y le dijo, Dios dice que es malo tomar de este fruto. ¿Y qué hizo la mujer? Le creyó a la serpiente. Y lo mismo muchas personas le creen a la serpiente del mundo que está hablando estas tonterías absurdas. Pero todo comenzó así, con un engaño de la serpiente diciendo que Dios es mentiroso. Y el mundo lo sigue diciendo, que Dios es mentiroso. Es más, el mundo dice que Dios ni existe ahora, ¿verdad? Pero que gracias a Dios nosotros tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos y démosle la gloria de Dios y aprovechemos esa oportunidad porque pronto se nos va a quitar. Estaba escuchando un post apenas y me hizo reflexionar. Si de hoy para mañana se quitaran todas las Biblias del mundo, electrónicas, de papel, de lo que sea, ¿qué tanto tendrás tú en tu mente de la palabra de Dios? ¿Qué tanto podrás consultar en tu mente y orar en tu mente de la palabra de Dios? Y es una buena pregunta retórica que necesitamos hacernos. ¿Qué tanto nos puede quedar? Porque nos quieren quitar la palabra de Dios. En muchos lugares ya lo hicieron, están en persecución, pero esto pronto puede pasar aquí. Bueno, pues quiero dar un pequeño resumen de lo que pasó. Y todo comenzó, aparte desde Génesis, porque después de Génesis se volvió a luchar por la palabra de Dios, hubo muchas cosas y los valores morales empezaron a crecer después de la reforma y todo lo que pasó. Pero llegamos a 1970 y en los Estados Unidos comenzó a cambiar todo. Antes de eso, entre los 40 y a finales de los 60, Estados Unidos estaba promoviendo los valores familiares y los valores morales. Si ustedes recuerdan, ustedes pueden ver las películas o las series de antes de los Estados Unidos y promovían a una familia con valores morales sólidos, a papá y a mamá, papá trabajando duro, esforzándose, mamá trabajando en el hogar, esforzándose porque todo estuviera perfecto y hermoso y todo era feliz y tenían una mediana vida, no opulencia, pero todo en comodidad y todo en perfección. Ustedes pueden conocer, como por ejemplo la serie de Lucy, ¿verdad? O pueden consultarla para que lo vean. Y esto pasaba y se estaban promoviendo los valores familiares, pero a finales de los 70, ¿qué pasó? ¿Qué promovieron? ¿Se acuerdan? Esta palabra, liberación femenina. Pónganse a trabajar, mujeres. Eso fue lo que promovieron, liberación femenina. Ahora, aunado a que promovieron esto, la economía descendió y la verdad es de que la mujer tenía la necesidad ahora de salir a trabajar para sustentar o ayudar al marido a sustentar. Y entonces cambiaron los roles, ¿sí?
cambiaron los roles. La mujer ya no se quedó en casa solamente a cuidar a los niños, ahora trabajaba el doble, porque la verdad nosotros podemos hacer una sola cosa a la vez, respirar. ¿Es la verdad? Entonces la mujer empezó con su multiforma y multidiversidad, empezó a agarrar y acá y allá y allá, y empezó a quitarle el rol al hombre, y empezó a trabajar ella más, y el hombre ahora sin trabajo y derrotado, pues se fue a las drogas, se fue al alcohol. La mujer comenzó a decir, bueno, pues si este hombre no me sirve para nada, váyase para allá, ¿verdad? Y eso hicieron, y eso pasó, cambiaron los roles totalmente. Pero ese fue un plan diseñado del enemigo, ¿verdad? Porque todo eso así sucedió. Y como les digo, esto no fue de la noche a la mañana, y todo comenzó el plan con la serpiente. La serpiente engañando a Eva, separándola del marido primero para engañarla, después separando a Eva, no tan solo del marido, sino de Dios, al caer esto. Y comenzaron los problemas tras problemas, y ahorita henos aquí. Como yo les decía, vino la liberación femenina, la mujer comenzó a trabajar y ya descuidar a los niños. Después de descuidar a los niños, pues se divorciaba, y después empezaron a salir muchas mujeres samaritanas. ¿Sí saben cuáles son las mujeres samaritanas? 5 hombres has tenido y con el que vives no es tuyo. ¿Por qué? Porque se descuidó todo el núcleo familiar, porque empezaron los divorcios, las separaciones, y ahora la mujer decía, ya cambió su sueño de decir, voy a ser una mujer esposa para el cuidado de mis hijos, voy a ser una mujer ama de casa para ayudar a mi marido. No, ya cambió todo y dijo, voy a ser una profesional, me quiero autorrealizar, me quiero ser exitosa. ¿Y los hijos? No, los hijos me van a estorbar, mejor no, mejor me espero. Estamos hablando de Estados Unidos. Y agarraron y dijeron, ya no me quiero casar. Es más, si quiero me voy a vivir en unión libre y ya, porque casar es mucho compromiso. Entonces todo lo empezaron a deformar. Y estamos aquí por eso. Y vamos a ver qué pasó cuando la mujer fue engañada. Vamos a Génesis 3, 15, 17. Dice la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré de gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Escuchen lo último, nada más lo último. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que la mujer deseaba era la autoridad del hombre. Y esa autoridad Dios se la delegó a la mujer, al hombre, perdón. La maldición para el hombre fue que ya no iba a ser fácil sustentar a él y a su familia. Ahora tenía que trabajar con el sudor de su frente. ¿Y qué creen que pasó? Aún la maldición del hombre la venció a la mujer. ¿Se dan cuenta? La mujer también quería trabajar. También quería ser parte de esa maldición. Y en esas estamos. No estoy condenando a las mujeres que trabajan. Dios sabe que no es mi propósito. La verdad es de que las mujeres que trabajan han ayudado mucho a sus familias, pero necesitan de la palabra de Dios y su sabiduría para sostener su familia entre marido y mujer. Necesitan de esa sabiduría para poderse delegar responsabilidades. Si el hombre y la mujer trabajan, gloria a Dios, también el hombre debe de trabajar con la mujer en su hogar. Es lo que debemos de hacer. Ayudar a la mujer que trabaja igual en el hogar, porque no es ayudar simplemente, es los dos colaborar para que la familia esté bien y fortalecida. Yo, como les digo, no estoy condenando a la mujer que trabaja, que hay muchas mujeres trabajadoras, y una de las que están aquí es mi madre, y ella me sostuvo, y ella me pagó todo lo que tenía que pagarme de estudios, de escuela y de todo, y yo admiro a las mujeres trabajadoras. Pero eso es lo que le tocaba hacer en ese momento, pero ese no era el diseño original de Dios. Lo que pasó es que fallaron todas estas cosas y pasó lo que les estaba diciendo. Hombres que sintieron demasiada responsabilidad en sus hombros y no se fueron a dejar las cargas al Señor porque no sabían cómo hacerlo. Entonces dejaban las cargas un rato en el alcohol y en las drogas.
¿sí? Y eso es lo que hacían. ¿Y eso de qué les servía? De nada. Traían más problemas aún. Entonces la mujer hábil, la mujer fuerte, agarró y dijo, no, tengo que hacer algo por mis hijos. Y tomó el rol. Por eso les digo, no es que estoy condenando a las mujeres que trabajan, gloria a Dios por esas mujeres que han sacado adelante a sus familias, pero sí necesitamos no desviarnos de la voluntad de Dios y necesitamos la palabra de Dios para no hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta cómo cambió todo? ¿Por qué fue atacado el diseño original de Dios? Por eso fue que cambió todo. Ahora, después de la unión libre comenzaron más problemas, como les decía, con las mujeres. ¿Sí? Porque ahora los hombres ya no se querían hacer responsables, ya se les hacía fácil, muy muy fácil decirle a una mujer, sí quiero vivir contigo, pero no quiero hacerme responsable de ti. Solamente quiero disfrutar de los placeres del matrimonio sin tener matrimonio. Y en esas estamos en este mundo distorsionado, en el cual ya no hay hombre ni mujer, ya no hay niño ni niña, ahora hay niñes, ¿verdad? Algo absurdo, pero está sucediendo. Y vamos a seguir en Mateo 19:9, ahí donde nos quedamos, y vamos a ver lo mismo que decía ahí, pero lo dice de esta manera. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Quiero que observen detenidamente lo que dice este versículo con respecto a la permisiva de divorcio. Dice, salvo por causa de fornicación. Quiero que observemos esto. ¿A qué se refiere causa de fornicación? Para eso necesitamos saber qué es fornicación y qué es adulterio. Dice, a causa de fornicación, no a causa del adulterio. ¿Sí? Y adulterio es cuando un hombre y una mujer que se encuentran casados, ambas partes respectivamente son infieles al tener una relación sexual con otra persona. Dentro del derecho también es esa definición. Ahora bien, la fornicación es cuando un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por ejemplo, cuando los jóvenes empiezan a tener una relación de noviazgo y no tienen temor de Dios y comienzan a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa es fornicación. Y la palabra de Dios dice, solo a causa de la fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver. La verdad es que la ley de Moisés no solo permitía el divorcio a causa de la fornicación. En este caso, en Deuteronomio 24, dice que podía ser repudiada la mujer a falta de su virginidad. Y a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo, que solo puede haber divorcio a causa de la fornicación. Ahora, esa es una interpretación personal que comparten algunos comentaristas bíblicos prestigiados, ¿verdad? Hay otra versión acerca de eso, pero en lo personal yo considero que sí, nuestro Señor Jesucristo está hablando que solamente puede repudiar a una mujer que no haya sido virgen. ¿Por qué? Porque dice que cuando tú te allegas a una mujer, a un hombre por primera vez, es ahí donde se une la carne. Es por eso que considero que esto es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, que solamente aceptaba el divorcio a causa de que la mujer no saliera virgen. Y ahora, vamos a ir a Deuteronomio 24:1, que esto lo dice aquí, en el Viejo Testamento, Deuteronomio 24:1. Dice la palabra de Dios, ¿ya están ahí? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en mano y la despedirá de su casa. Yo les voy a decir la verdad, hermanos. No solo se permitía el divorcio a causa de la fornicación, se permitía diversas causas. ¿Por qué? Por la dureza de los corazones del pueblo de Israel en ese tiempo, recuerden. En este caso, Deuteronomio 24 dice, cuando se encontrare cosa indecente. Y la verdad es de que el varón que fuera misericordioso con la mujer que no fuera virgen, simplemente le podría dar carta de repudio diciendo que es indecente, porque si la acusaba de
de fornicación, de falta de virginidad, ¿saben qué les pasaba? La mataban a pedradas. Eso es lo que pasaba. Y lo pueden ver en Deuteronomio 22, del 13 al 30. Eso es lo que pasaba en esos tiempos. Ahora, mira dónde nos quedamos, de Mateo 19, del 10 al 12. Ya quedó claro entonces por qué permitía o por qué dijo nuestro Señor Jesucristo solo a causa de la fornicación. Muy bien, no es a causa del adulterio. El adulterio se puede perdonar. El adulterio puede restaurar Dios vidas con personas que han sufrido de ese pecado de adulterio. Entonces no hay excusas. Si Dios nos perdona cada vez que nosotros adulteramos, cada vez que le fallamos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar algo así? Y hay un libro completo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se llama el libro de Oseas. Cuando puedan leerlo y mediten sobre esto. El Señor perdona nuestro adulterio en todo momento, y nosotros también debemos de perdonar el adulterio. Ahora mira donde nos quedamos, como les dije, Mateo 19. Me brinqué Malaquías. Ok. Me brinqué ese versículo que es muy importante, perdón, Malaquías. O no me lo brinqué. No, vamos adelante. Mateo 19, 9, del 10 al 12. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Ya oyeron cómo contestaron los discípulos, no los fariseos? Dijeron, no, así mejor ni me caso, no me puedo divorciar. Estaba chido cuando les daban carta de divorcio, nomás porque, ay, no tienes una verruga en la oreja, te voy a dar carta de divorcio, ¿verdad? Así estaba chido, pero cuando nuestro Señor Jesucristo habló verdaderamente de la voluntad de Dios y Padre, que desde un principio varón y hembra los hizo, y que lo que una Dios no lo separa el hombre, ya no les gustó. Y los mismos discípulos dijeron, no, así no nos conviene. Dice, le dijeron sus discípulos, así en esa condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Y entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Ok? Y está hablando de que no todos son capaces de permanecer solteros, sino aquellos a los que les es dado. Y aquí habla, dice, pues hay eunucos que nacieron así de vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No todos podemos permanecer solteros. No todos podemos decir, no, mejor así me quedo. No, porque no todos tenemos el don de continencia sexual. ¿Sí? No a todos les es dado, hermanos. Entonces es mejor casarse que estarse quemando. Como Jesucristo aclaró, fue la voluntad de Dios dar carta de divorcio. No fue la voluntad de Dios dar carta de divorcio, pero sí fue la voluntad permisiva de Dios quien dejó que su pueblo se le diera carta de divorcio. Hermanos, el divorcio es el último recurso que un cristiano no debería de tomar nunca. A Dios no le agrada. Cristo aclara que no debes divorciarte por ningún motivo. Dios aborrece el divorcio, y mira lo que dice ahí en Malaquías. Malaquías 2:16 dice la palabra de Dios. ¿Están ahí? O pueden leerlo ahí en la pantalla también. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio, que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Lo que el Señor manda es no a divorciarse, sino a no ser desleal. Permanece leal a la mujer de tu juventud, permanece leal al hombre de tu juventud. Dios santifica ese pacto, hermanos. No tenemos por qué condenar nuestras vidas queriendo tomar esa vía de divorcio.
Dios aborrece el divorcio. Y en eso no hay negociación. Ahora, partiendo de este hecho de la palabra de Dios, vamos a ver qué escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca del divorcio. Vamos a ir a Primera de Corintios, y vayan a sus Biblias, y ahí nos vamos a quedar un ratito. Primera de Corintios, y vamos a leer el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Primera de Corintios 7:10, dice la palabra de Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Quieren volverlo a leer? Ok. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces no vas a decir, pero pastor, ¿y si corro peligro de muerte? ¿Y si mi marido me golpea y casi me mata? ¿Qué hago? Bueno, lo que dice la Biblia, sepárese del marido, pero quédese sin casarse. Y ore al Señor para el arrepentimiento del marido y para su conversión. Y si el marido está dispuesto a morir a sí mismo para recuperar a su mujer, entonces, solo entonces quiero decirles que Dios quiere que haya reconciliación y restauración. Pero antes tiene que ver frutos, hermano o hermana, que se separe por causa de riesgo y peligro. Tiene que haber frutos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos de conversión para que no corran riesgo. Pero, pastor, pero si mi marido me dejó y ya tiene otra mujer, bueno, si el marido nunca se arrepintió, no buscó reconciliación y desechó el evangelio y ya tiene otra mujer, incluso ya se casó, considero que ya eres libre. Pero son criterios muy particulares que vamos a ver aquí. Mira lo que dice Pablo también sobre estos casos. Primera de Corintios, ahí vamos a estar y vamos a leer del 12 al 15. Primera de Corintios 7, del 12 al 15, por favor. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios ahí mismo. Y a los demás, yo digo, dice, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es decir, si tienes a un esposo que no cree en Cristo y él puede seguir viviendo contigo, no te dice nada y no se separa, tú tienes que seguir con él. Y viceversa, hombre o mujer o hombre, ¿ok? Dice en el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. En primer lugar, Pablo habla del matrimonio de yugo desigual. Creyentes casadas o casados con no creyentes. En este caso, si el creyente vive en paz con la mujer no creyente, como les decía, y ella no decide dejarlo, entonces el hombre creyente debe de dar un buen testimonio de amor a Cristo y a su esposa incrédula para que se cumpla el versículo, y viceversa para que la mujer creyente y el hombre no creyente pase lo que dice aquí en el 16, Primera de Corintios 16. Dice en Primera de Corintios 7:16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Es muy importante que a través de nuestro testimonio, hermanos y hermanas, podamos ganar esa alma, que no se pierda. Si nosotros somos verdaderos cristianos con testimonio, debemos de dar ese testimonio en nuestros hogares. Hombres deben de respetar la autoridad, mujeres deben de respetar la autoridad del marido, aun cuando no es incrédulo, siempre y cuando esa autoridad no te lleve a perderte y a desviarte de la voluntad de Dios. Siempre es primero Dios. Si el marido te está evitando congregarte,
Si el marido te está evitando adorar al Señor, entonces sí debes de considerar separación, pero no es una opción. El Señor dice que repudia el divorcio, que Él aborrece el divorcio, ¿sí? Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Es necesario mantenernos casados aún con incrédulos, pero si el hombre o la mujer que son incrédulos deciden divorciarse del creyente y el creyente buscó reconciliación antes, entonces no mando yo, sino las Escrituras, dice Pablo, sepárese porque a paz nos llamó Dios. Ahora, si cuando conociste a Cristo, cuando naciste de nuevo, ya eras divorciado o divorciada, y en el camino del Señor te encuentras a alguien que comparte la fe en Cristo y se conocen, se confirman en la fe y en el deseo de casarse, entonces considero que no están sujetos al primer marido o a la primera esposa. Pero sí recomiendo que antes de iniciar una relación, el hombre o la mujer creyente ya debieron de haber intentado la reconciliación, debieron de ir con el ex esposo o esposa y si fuera posible buscar reconciliación si él o ella están dispuestos a seguir a Jesús. Entonces considero que Dios deseaba la reconciliación para que la esposa o el ex esposo fueran ganados para Cristo, para que fueran salvos por causa del testimonio del ex marido o la ex mujer creyente. No sé si me explico. Pero si la ex esposa o ex marido no quieren, y como repito, ya tienen otro matrimonio, otra relación, viviendo en un libro, lo que sea, y no quieren, los creyentes divorciados pueden casarse, pero solo con un creyente que está firme en la fe. Ese es mi consejo, ¿ok? No estoy hablando que es la palabra de Dios, es mi consejo en este caso. Lo que dijo Pablo es lo que debemos de hacer. Y lo que les digo yo es a un criterio y consejo. Ya hay esposos divorciados, pero ahora casados en Cristo, pues lo que tienen que hacer es glorificar a Cristo con sus vidas. Pero tienen que buscar y casarse con un verdadero cristiano. No vayan a buscar un hombre o una mujer del mundo diciendo, no, yo lo voy a convertir. Porque la verdad considero que no es lo mejor y no va a ser lo más fácil. Que nosotros no podemos convertir corazones, solo Dios. Pueden ser engañados, hermanos o hermanas, y se vuelven a casar con alguien que no sigue a Cristo, sino que por convicciones propias, sino que siguen el deseo de tener una relación, por el deseo de tener una relación contigo, no por el deseo de tener una relación con Cristo. Y es algo muy peligroso, ir a buscar pareja fuera de la iglesia, fuera de la congregación. Es peligroso porque te puede volver a pasar lo mismo que te pasó en la primera instancia. Y es lo que yo deseo que no les suceda. Ese es el consejo que yo les doy. Ahora, vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Ahí en 1 de Corintios igual, el 7, vamos a leer del 17 al 24. 1 de Corintios 7, del 17 al 24, dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, dice Pablo, no yo. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, yo les digo, ¿fuiste llamado siendo soltero? Procura permanecer soltero. ¿Fuiste llamado siendo divorciado? Procura permanecer divorciado. Si eres viuda o viudo, procura permanecer así. Pero esto es solo si es posible, si tienes el don de continencia sexual, el cual no es para todos, como dice
nuestro Señor Jesucristo, y como dice Pablo, no yo. Pero si no, haz lo que dicen las Escrituras. Mira lo que dice 1 Corintios 7:7. Ahora vamos a regresar ahí, pero vamos a leer 7:7. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hermanos fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estar quemados. Pablo nos invita a permanecer como nos encontró el Señor. No es un mandamiento, y esto lo aclara Pablo cuando dice, digo yo, no el Señor. Él quiere evitarles a los solteros mayores cargas. Lo que Pablo explica es más ligero seguir al Señor de esa manera. Mira conmigo lo que dice ahí mismo, pero vamos a leer del 32 al 35. 1 Corintios 7, del 32 al 35. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, Pablo está diciendo aquí, esto es lo que les estoy diciendo, es un consejo no para ponerles cargas que a lo mejor no pueden cargar. Si puedes hacerlo es mejor. Yo te quiero evitar más cargas de las que podrías cargar tú. Entonces, es un consejo de Pablo. Si tienes duda aún sobre esto, te lo puedo explicar más adelante. Pero la clave es esta, hermanos. En primer lugar, el divorcio para una pareja en la fe no está en la mesa de discusión. Para los hijos de Dios no es una opción. Dios aborrece el divorcio. Ahí no hay negociación, hermanos. No hay relación que Dios no pueda restaurar. Si los dos verdaderamente son seguidores de Cristo, procurarán siempre, por temor a Dios, buscar y hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, si eres divorciada o divorciado y quieres casarte y ya hiciste todo lo que está en tus manos, pero no hubo reconciliación con tu exmarido, pues entonces eres libre. O si eres viuda o viudo, eres libre. Solo asegúrate de casarte con un verdadero creyente, temeroso de Dios. Si eres soltero o soltera, pero no tienes el don de continencia sexual, cásate, pero con un verdadero cristiano, que tenga el temor de Dios y el deseo de servir a Dios con su matrimonio. Si ya está una pareja casada y fueron divorciados, entonces consagra a Dios tu matrimonio, es decir, sirve a Dios con tu matrimonio. Busquen la relación como matrimonio entre Dios y ustedes. Ese es el consejo. En general, la clave para saber si te casas o no es la siguiente. El propósito principal de un matrimonio es glorificar a Dios con tu matrimonio. Ese es el propósito principal. Quiero volverlo a decir. El propósito principal de un matrimonio es glorificar a Dios con tu matrimonio. Viuda, soltera o soltero, el propósito principal de la vida del hombre creyente es glorificar a Dios con tu vida. Tienes que cerciorarte si verdaderamente el novio o la novia están dispuestos a glorificar a Dios en su matrimonio y en todo. Servirle a Dios, apartar el matrimonio a la familia para Dios, que los dos tengan el mismo propósito. El principal propósito es amar y temer a Dios, para hacer su voluntad y servirle a Dios, para que otros hagan lo mismo. Ese es el propósito de un matrimonio. Si tu matrimonio no tiene ese objetivo, entonces es un matrimonio sin rumbo y puede fracasar, hermano, hermana. Pero si ambos trazan el mismo objetivo antes de casarse, es mejor. Y si ya estás casado, tracen ese objetivo y Dios estará con ustedes respaldándolo en cualquier matrimonio
para que tengan el diseño original de Dios y el propósito original de Dios. Repito, si tú con tu matrimonio no glorificas a Dios, entonces no estás siguiendo el diseño de Dios. Si tú con tu matrimonio no sirves a Dios, entonces no estás siguiendo el diseño original de Dios. Espero haya quedado explicado. Creo que me tardé un poquito, pero vamos a seguir con la prédica unos 10 minutos más. Y vamos a cambiar de tema. Lo del matrimonio ya quedó aquí, lo del divorcio ya quedó, pero si tienen más dudas, con mucho gusto, después de la prédica podemos disiparlas o en alguna consejería también. Lucas 16, vamos a leer del 19 al 31. Dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de los dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vamos a ir rapidito, pero quiero decirles, hermanos, que es muy importante que aprendamos esto. En primer lugar, quiero aclarar que este pasaje no es una parábola, sino algo que el Señor Jesucristo compartió para mostrarnos la realidad de lo que sucede en el Hades. Todas las parábolas registradas en la Biblia hablan de personajes que no tienen nombre propio, pero este habla de un personaje llamado Lázaro. Quiere decir que esta no es una parábola, es un hecho que nuestro Señor Jesucristo, con su omnisciencia y omnipresencia, conocía, como cuando dijo: Yo vi a Satanás caer desde los cielos, ¿verdad? Es así, es un hecho que nuestro Señor Jesucristo conocía. En primer lugar, quiero decirles que es el Hades. El Hades, ¿dónde se encuentra también? El Hades se encuentra en el centro de la tierra y está dividido en 2 partes. El lugar de tormento y el seno de Abraham, esas son esas 2 partes. El Hades también se le conoce como Sheol o Seol en hebreo, como dice en Salmo 16 y 11, y también dice en Éxodo 27. El lugar de las armas incorporadas, ese es el Hades. Ahora bien, este se divide en 2 partes. La primera, que estaba en la parte superior, llamado seno de Abraham, y la parte inferior, llamado abismo o conocido como Gena, donde se encontraban las almas en tormento. Quiero aclarar que también se le equipara con el nombre de infierno o Tartarus, ¿ok? Aunque este no es el lago de fuego. Este no es tampoco el destino final de Satanás y de sus seguidores, así como tampoco fue el seno de Abraham el destino de los salvos por fe. Todo esto fue hasta antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, fue al seno de Abraham. Allí estuvo 3 días hasta su resurrección. Ahora bien, el seno de Abraham se le conoce también como paraíso inferior. De aquí que le dijo al ladrón, al creyente: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Jesucristo proclamó victoria con su muerte y subió del seno de Abraham a proclamar victoria a través de su resurrección aquí a la tierra, y estuvo con su cuerpo vivificado, puro y perfecto durante 40 días y ascendió a su trono en gloria. Mira conmigo cómo dice Efesios 4 del 8 al 9, lo que acabo de decir lo vamos a explicar con la Biblia. Efesios 4 del 8 al 9. Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto se encuentra también en el Antiguo Testamento, en el Salmo 68, 18. Anótalo para que lo veas después. Ahora vamos a ver la primera de Pedro 3, del 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, una vez que esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Dice que Jesucristo se llevó cautiva la cautividad. Esta es la proclamación de victoria sobre la muerte, hermanos. A eso se refiere, se llevó cautiva la cautividad. Jesucristo descendió a proclamar victoria y a predicar victoria, como lo describe el pasaje, pero ascendió después al tercer día al mundo para proclamar la misma victoria a sus discípulos y al mundo a través de ellos. Mira lo que dice Juan 20 y vamos a leer el 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí le dice a María, no me detengas, o sea, no me retengas, todavía no he ascendido al Padre, porque aún no había subido al Padre. Después de esto sigue apareciéndose a los discípulos. Y mira lo que dice, vayan a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15 del 1 al 8. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os predico, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os predico, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que le apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, este es el evangelio que acabo de hablar, esta es la base de nuestra fe. Y con estos versículos pueden predicar ustedes. Les voy a decir, la muerte del Cordero puro y sin mancha, que se entregó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados, es la base de nuestra fe. El cual venció la muerte, descendió para proclamar victoria, resucitó al tercer día, después de eso estuvo entre los muertos, resucitado 40 días, y se le apareció a muchos, los acabamos de leer, y ascendió al cielo, no sin antes dar la promesa y la orden de esperar en Jerusalén el Espíritu Santo que fue derramado para la constitución de su iglesia. Y decir que Él regresará. Este es el único evangelio de salvación por gracia, hermanos, para vida eterna. No hay otro igual. Sé que estos temas son muy interesantes, pero no podemos abordarlos mucho. Quiero decirles
resaltar lo más interesante de estos versículos, lo que creo yo que es el mensaje principal que debemos tomar. En Lucas 16, del 27 al 31, quiero que lo volvamos a leer, hermanos, y dice, Lucas 16, del 27 al 31, dice, entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienes, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirían. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Hermanos, no se levantó uno. El hombre rico recibió bienes materiales en la tierra. Lázaro recibió aflicciones, pero debido a su fe, esas aflicciones fueron restituidas al final, porque no dudó en la fe puesta en Dios. El hombre rico ya no tenía esperanza, sus esperanzas murieron con él, y su mayor aflicción, aún en el tormento, fue que quería evitar que sus familiares tuvieran el mismo destino que él. Tal vez él nunca creyó en su vida, pero en su muerte ya no había opción, eso era verdad. Y les digo una cosa, para el incrédulo, para la incredulidad de un ateo, la incredulidad de un ateo muere cuando se enfrenta a la verdad de su destino. En el infierno no hay ateos, todos son creyentes. El hombre rico ya estaba condenado y quería hacer lo que nunca había hecho. ¿Qué nunca había hecho? Predicar el evangelio a sus demás familiares. Ahora estaba en el lugar de tormento y tenía ese deseo. Lo único que la atormentaba era que otros no llegaran al infierno. Y es lo mismo que nos debe de atormentar a nosotros en este momento, hermanos. Que otros no lleguen al infierno. Tú y yo por fe sabemos que esto es verdad. Y ahora que tenemos vida podemos evitar que muchos no lleguen a ese lugar de tormento. No solo se levantó uno de los muertos, hermanos, se levantó nuestro Señor Jesucristo, pero antes Lázaro resucitó y otros más resucitaron, por si no lo han detectado en Mateo 27. Mire, vayan a Mateo 27, es muy importante que lo vean con sus propios ojos. Mateo 27, del 52 al 54. Sé que me estoy tardando más de lo normal, pero necesito acabar este tema. Eso me pasa por acostumbrarlos a prédicas de 45 minutos, ¿verdad? Ya no, ahora van a ser de hora y media, aguántense. Mateo 27, 52 al 54. Dice, fíjense, está muy interesante, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Imagínense, muertos resucitando de sus tumbas y apareciéndose en la ciudad. Imagínate que veas a tu abuelito a un lado. ¿Vas a creer o no vas a creer? Pues fíjate nada más lo que pasó. Dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto él el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Hermanos, si verdaderamente todos hubieran creído cuando esos se levantaron de los muertos, entonces todo el mundo estuviera glorificando a Dios en este momento. Pero es todo lo contrario. Las palabras de Abraham se cumplieron, no creyeron al que resucitó de los muertos. Aunque alguno resucitara de los muertos y fuera enviado, no iban a creer, como dijo Abraham. Pero nosotros, hermanos, con lo que nos quedamos es con esto. Nosotros tenemos la palabra de Dios para predicar este evangelio, para que el que cree en Cristo y que cree que Cristo murió por tus pecados, por los míos, por los de todos, que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo te da vida eterna, y si te arrepientes de tus pecados y crees con fe en esto, entonces te liberarás de estar como ese hombre rico, y Dios te dará la oportunidad de predicar la verdad a todos tus seres queridos. Aprovecha esta oportunidad ahora que estás vivo. Cree con fe en este evangelio para salvación y vida eterna. Cree en Jesús y hazlo tu Señor y Salvador, y no solo de palabras sino de hecho. Rinde tu voluntad a Él y deja que Él guíe tu vida. Deja que Él
reine y gobierne. ¿De qué te sirve, hermano, hermana, ganar al mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Aprovecha ahora que estás vivo para predicar el evangelio. Aprovecha ahora que estás vivo para librarte de ese tormento. Si aún no te has arrepentido, si aún no has creído verdaderamente en este evangelio que estoy proclamando en este día, es tiempo de hacerlo, porque es verdad. No hay otra verdad más que esta, y no hay evangelio tan perfecto, puro y santo como este, que nos libra de la muerte para darnos vida eterna por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este servicio. Gracias por la vida de los hermanos que han escuchado tu palabra. Te pido, Padre, que recuerden, Señor, que es tiempo en este momento de llegar a tus pies, que es tiempo, Señor, de arrepentirse, que es tiempo de proclamar tu evangelio, que es tiempo de decirle al mundo el destino que les espera si no te conocen, si no se arrepienten, si no te buscan. Por favor, Padre, te pido todo esto para que muchas almas se salven por medio de tu palabra, por la predicación de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir adorando al Señor con esta última alabanza. Gracias a Dios por la predicación del pastor Luis. Te invito a que te levantes y pues adoremos al Señor con el corazón. Me gustaría también una vez más que podamos abrir la palabra de Dios en el libro de Marcos. Me gustaría citarte estos versos que dice así. Marcos 11, capítulo 11 del versículo 9. Bueno, está en la pantalla para que sigamos la lectura. Dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y el día de hoy, pues, vamos a cantar al Señor, Hosana a Jesús. Hay que ser Cristo exaltantes, exaltemos a Cristo porque Él es el único que nos salva. Así que con tu corazón, con tu voz, exáltalo. Vamos a cantar, hermanos. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote el río, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Todos juntos. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote
oración. Demos un aplauso al Señor Jesucristo. Sea la gloria para Dios y nuestro Señor Jesucristo. Espero que tengas un buen día, hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Amén. Vamos a orar por los alimentos, sí es cierto, espérense. Señor, te damos gracias por este día y por los alimentos que nos vas a permitir el día de hoy ingerir. Que sea agradable para nuestros cuerpos, Señor, y podamos convivir como hermanos y que tu presencia esté aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén.